Artículo 299. Fiscalización estatal permanente. Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos. Primero, hagan oferta pública de sus acciones o debentures. Tengan capital social superior, eh, eso está actualizado, ¿no? 10 Porque millones. 10 millones. Sí, tengan capital social superior a 10 millones, monto este que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección 6. Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público, con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Exploten concesiones o servicios públicos. Se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores. Se trate de sociedades anónimas unipersonales, inciso incorporado por la Ley 2694. Perfecto. Bueno, primero vamos con una aclaración. ¿Qué es una sociedad anónima abierta y qué es una sociedad anónima cerrada? Porque por ahí suele existir la confusión de que decimos sociedad anónima abierta, aquellas que están comprendidas en el artículo 299 y sociedad anónima cerrada, aquellas que no están comprendidas. En realidad, sociedad anónima abierta es aquella que hace oferta pública de sus acciones, ¿sí? Que se cotizan en la bolsa de valores las acciones. Esas son las sociedades abiertas. Y las cerradas son lo contrario, las que no cotizan sus acciones en la bolsa. Entonces, esa es la correcta definición de lo que es una sociedad anónima abierta y de lo que es una sociedad anónima cerrada. Ahora, hay ciertas sociedades que por ciertas características que tienen, en realidad es más una cuestión acá de razones de política legislativa, que el legislador entendió que estos tipos societarios o estas sociedades que acaba de mencionar la compañera podían tener una complejidad o podían afectar los derechos de tercero o podía involucrarse el orden público, el interés público y que era necesario un control mayor al que tenía el resto de las sociedades anónimas, que era necesario que el órgano de contralor, la Inspección General de Justicia, fiscalice no solamente el momento de constitución o de aumento del capital o modificación del estatuto, sino que fiscalice toda la vida de la sociedad. Entonces, en estas sociedades comprendidas en el artículo 299, van a tener, además de la fiscalización que tienen al organizarse, al registrar su estatuto y al aumentar el capital o variar el capital, también van a tener un control o una fiscalización por parte del Estado durante toda su vida, ¿sí? Desde la Constitución hasta su funcionamiento y su disolución y liquidación. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de las sociedades comprendidas en el artículo 299 y las sociedades no comprendidas en el artículo 299. Acá, otra aclaración, cuando nosotros hablamos acá de control o de fiscalización, no es la fiscalización privada de la sociedad, que es la que la ejercen los socios, ya sea organizados o no, es decir, el Consejo de Vigilancia, la sindicatura o si prescinden de ellos el conjunto de los socios. Esa es la fiscalización privada que tienen todas las sociedades. Acá estamos hablando de la fiscalización estatal, es decir, la que ejerce el órgano de aplicación. En el Chaco, ¿cuál es el órgano de aplicación? El registro público y Inspección General de Justicia. Antes eran dos organismos diferentes, el registro público de comercio era antes de la sanción del Código Civil y Comercial, funcionaba bajo la dependencia del Poder Judicial, es decir, era un juzgado, el juzgado número 1, que además tenía a su cargo el juez el juez número 1, digamos, del juzgado número 1, tenía a su vez a su cargo el registro público.
Eso ahora, digamos, actualmente creo que fue en el 2015, si no me acuerdo mal, no, o antes, 2014, por ahí capaz, 2013, 2014, ese registro público pasó a formar parte de la administración pública, es decir, bajo la organización del Poder Ejecutivo. Y ahora funciona todo junto al registro público y la Inspección General de Personas Jurídicas. Todo bajo dependencia del Poder Ejecutivo. Es decir, que es un mismo organismo. Antes había que hacerlos, el estatuto, por ejemplo, de una sociedad anónima para constituir, teníamos que llevar al registro público, controlaban el registro público, después teníamos que llevar a la Inspección General de Justicia y así era como un doble control, no tenía sentido. Entonces ahora todo en el ámbito del Poder Ejecutivo y todo un mismo organismo el que lleva el control. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, bueno. Acá yo les hice, digamos, un resumen. El PowerPoint todavía no lo subí al aula, pero termina la clase y ya se lo subo. Las particularidades de las sociedades anónimas comprendidas en el 299, es decir, en estos tipos, no son tipos societarios, en realidad son sociedades que por diferentes razones, porque hacen oferta pública de sus acciones, esas son las sociedades anónimas abiertas, las que tienen un capital superior a 10 millones, las de economía mixta, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que son las que vamos a ver ahora, las que realizan operaciones de capitalización o ahorro, porque se entiende que pueden, digamos, involucrar a terceros, que pueden perjudicar a terceros, las que exploten concesiones o servicios públicos, porque se entiende que hay un interés del Estado, un interés público allí, o las controlantes o controladas de alguna de las anteriores, porque si no sería fácil eludir el mecanismo al ser una sociedad controlante. Entonces, las que controlan también, controlante o controlada por alguna de las sociedades anteriores, también están comprendidas en el 299. Y la sociedad anónimas unipersonal, que no se entiende por qué mucha de la doctrina critica por qué se incorporó a la sociedad anónima unipersonal en el 299, como que no habría una razón de interés público para que estén ahí, pero bueno, no sé por qué el legislador lo habrá entendido así, porque era algo novedoso, porque habrá entendido que al ser una sola persona, no sé, no sabemos. Pero la cuestión es que está ahí y está comprendida en el 299 y por lo tanto tiene todas estas particularidades que yo le enumeré acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se ve? ¿Sí? Y eso es. No. Todas las sociedades que están comprendidas en el 299, que es el que ya leyó la compañera, todas esas enumeradas en el 299, van a tener estas particularidades que voy a nombrar ahora, que son publicación especial para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. Eso está en el 194. Ustedes pues van a ir y van a leer cada uno de estos artículos tranquilos, concienzudamente, como les digo siempre. Posibilidad de distribuir dividendos anticipados, publicación especial para la convocatoria de asambleas, un directorio colegiado, acuérdense, en las sociedades anónimas que no estén comprendidas en el 299 pueden tener un directorio unipersonal, pero en estas tienen que ser un directorio colegiado, salvo el inciso 7 del 299 que serían las SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Eso sufrió una reforma al principio, digamos, entraban también en la volteada la SAU, con el directorio colegiado y después la doctrina llamó la atención de que no tenía mucho sentido en una sociedad de un solo socio tener un directorio colegiado. Digamos, era mucha burocracia, no tenía sentido, o sea, va a tener un solo socio y va a tener dos o tres directores, no
no había lógica, entonces por eso quedó exceptuada la SAU del directorio colegiado. Después también las sociedades del 299 tienen que tener una sindicatura colegiada y no prescindencia de ella, es decir, en este caso no pueden ejercer el órgano de control, de fiscalización privada, no pueden realizarlo el conjunto de socios sin organizarse, sino que tiene que organizarse a través de una sindicatura colegiada. Y bueno, después ustedes van a ver también, ya habrán visto cuando estudiaron órgano de control privado, que la sindicatura digamos, se puede prescindir de ella si se forma un consejo de vigilancia y hay una auditoría que va a suplantar a la sindicatura. Eso lo habrán visto en la clase pasada. Y por último, las sociedades comprendidas en el 299 tienen hay una responsabilidad de los directores y de los síndicos por no comunicar el encuadramiento de la sociedad en uno de los supuestos del 299. Y bueno, y eso es lógico, digamos, porque de alguna manera los hace responsables en el caso de que hayan estado encuadradas en el 299 y no se haya comunicado eso al organismo de Contralor. Fiscalización estatal limitada. ¿Sí? El capital no era de 50 millones, el mínimo. O sea, capital igual superior a 50 millones. Puede ser que se haya actualizado. ¿De cuándo es tu ley? Yo tengo una ley viejita, así que puede ser que esté actualizado. También dice, ¿Cómo? No escuché. 2018, 13 de julio de 2018. Puede ser que entonces que esté más actualizada. Igual, eso chequen, pueden entrar a Infolep y ahí ponen ley actualizada y ahí se fijan cuál es el monto que está hoy vigente. Vamos a la fiscalización estatal limitada. Acuérdense, esta fiscalización estatal limitada va a ser para las sociedades que no estén comprendidas en el 299, ¿sí? ¿A qué se va a limitar esta fiscalización? Al contrato constitutivos, al estatuto de la sociedad, a sus reformas, a las variaciones de capital y la evaluación de los aportes en especie, ¿sí? Nada más, es decir que por eso hablamos de limitada, la fiscalización del Estado estatal, del registro público y de la Inspección General de Justicia va a estar limitada a estos momentos de la vida de la sociedad anónima, ¿sí? Acuérdense, las que no están incluidas en el 299. Pero ¿cuándo se puede extender esta fiscalización? Es decir, cuando a pesar de que la sociedad no esté comprendida en el 299, puede ser fiscalizada por el órgano de control en otros momentos de su vida societaria. Uno, cuando lo soliciten accionistas que representen por lo menos el 10% del capital suscripto o lo requiera cualquier síndico. En este caso se limita a los hechos en que funden la presentación. Si un síndico o el 10% de los accionistas del capital que representen el 10% del capital, accionistas que representen el 10% del capital, por lo menos entienden que existe alguna anormalidad en la sociedad y que por eso entienden que tienen que hacer alguna presentación ante el Registro Público de Comercio, Inspección de Personas Jurídicas, pueden hacerlo y pedir la fiscalización del Estado, es decir, de sede administrativa. Y el segundo supuesto, cuando lo considere necesario según resolución fundada en resguardo del interés público. Es decir, esto es por decisión del propio organismo. Si entiende que hay en esta sociedad alguna violación de la ley, del estatuto o alguna afectación al interés público, puede en este caso pedir informe a sus organismos de administración y representación de la sociedad o a los organismos de control, si hay un consejo de vigilancia, una sindicatura, puede pedir informe, puede también aplicar sanciones, como ahora vamos a ver. ¿Cuáles pueden ser esas sanciones? Apercibimiento,
apercibimiento con publicación, es decir, es un apercibimiento, pero que tiene una connotación como que lo hace público y de alguna manera un efecto como más psicológico para la sociedad, a lo mejor marcada, digamos, como infractora, y eso le puede generar algún o llamado de atención de alguna manera. Multas a la sociedad, a sus directores y a sus síndicos. Fíjense, también pueden multar a los directores y a los síndicos, y la ley es muy clara acá de que cuando se multa a los directores y a los síndicos, esa multa no puede ser abonada por fondos de la sociedad. Tiene que ser con el patrimonio propio del director o del síndico. Estas sanciones, es importante que ustedes entiendan que estas sanciones que puede aplicar el organismo de Contralor del Registro Público y la Inspección General de Justicia siempre son sanciones administrativas, ¿sí? No es juez, no está en la esfera del Poder Judicial. Por eso les aclaré hoy de entrada que el órgano de Contralor está en la esfera del Poder Administrativo, del Poder Ejecutivo. Entonces, las sanciones que va a aplicar siempre van a ser sanciones administrativas. Pero sí que puede solicitar ciertas medidas judiciales. ¿Qué medidas judiciales puede solicitar? La suspensión de las resoluciones del órgano, cuando es contraria a la ley, al estatuto, al reglamento, o sea, de la suspensión de las resoluciones de la asamblea, del directorio, si considera que hay alguna infracción ahí a la ley, al estatuto o al reglamento, la intervención de su administración y la disolución y liquidación. Todo ojo, son medidas que puede solicitar el organismo de Contralor, pero la tienes que pedir al juez, no la puede decretar él. O sea, el organismo de control estatal no puede decretar la disolución y liquidación de una sociedad, así sea la del 299, no sea la del 299, no importa. Tiene que ir a la justicia y va a ser el juez el que después de escuchar a los socios y evaluar las circunstancias va a determinar si es factible, si es procedente o no este tipo de intervención. Es decir, que el órgano de administración, las sanciones que puede, perdón, el órgano de administración, el órgano de Contralor administrativo, las sanciones que realiza son las sanciones administrativas, que más que nada se suelen, digamos, limitar a no inscribir, por ejemplo, el estatuto de alguna manera, cuando entiende que hay alguna observación, bueno, entonces no se inscribe alguna medida, se suelen limitar a eso. Los recursos, bueno, este es en el caso de que los socios o la sociedad entienda que las resoluciones que aplicó el Registro Público de la Inspección General de Justicia no resultan procedentes, le producen un agravio, no son conforme a derecho, entonces la puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones competente en materia comercial, es decir, en la Cámara de Apelaciones. Nosotros en el Chaco tenemos un fuero civil y comercial, así que ante esa Cámara de civil y comercial pueden ir las apelaciones contra las resoluciones de la Inspección General de Justicia del Registro Público. El plazo, bueno, todo esto es ley nomás, 5 días de notificar la resolución, ante quién se interpone, o sea, el escrito en donde yo digo apelo tal resolución por esto y esto y esto y esto, lo interpongo ante la misma autoridad del Contralor. Y acá habla lo último del efecto suspensivo de las sanciones de apercibimiento con publicación y multa. ¿Qué quiere decir efecto suspensivo? Que mientras tramite este recurso, mientras la Cámara resuelva si es procedente o no el recurso, esa sanción se deja sin efecto. Por eso es suspensivo, suspende el efecto de la resolución. Estos recursos que nosotros estamos viendo acá, siempre acuérdense, van a ser contra las sanciones que aplicó el registro público y no contra lo que veíamos antes, que era la solicitud de medidas judiciales. Ahí no puede plantear recurso contra eso, sino que directamente, planteado el caso ante el juez, va a tener que ejercer su derecho de defensa y después el juez va a resolver. Pero ante esto, apercibimiento con publicación, multas, sí, puede recurrir
ante la Cámara de Apelaciones. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, una por lo menos entendió, porque el resto no sé. Vamos si no hay ninguna pregunta de esto, vamos a sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Este tema igual, estos temas son de mucha ley, o sea, que lean la ley artículo por artículo, no hay mucho, ¿cómo es? No es muy complejo el tema para entender, si es que ustedes tienen bien estudiados los conceptos que ya vimos de sociedad anónima. Por eso empezamos con un pequeño repaso. Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Este es un tipo societario que tiene como característica que existen dentro de la sociedad capitales públicos y capitales privados. Acá yo les hice un resumen de la actividad empresaria del Estado. La empresa pública, digamos, el Estado, como realizando algunas acciones o llevando adelante emprendimientos comerciales o industriales, después como el invento, como que dicen que es el mejor invento del siglo XX, la empresa pública. ¿Por qué? Porque es una forma, digamos, de que el Estado pueda desarrollar actividades industriales o comerciales con la agilidad, con la flexibilidad o el riesgo, la visión, digamos, que tienen los empresarios, es decir, el Estado como empresario. De otra manera, el desarrollo de este tipo de actividades desde la burocracia, que es la administración pública, sería, digamos, insuficiente, no sería eficiente. Entonces, por eso es llevar la actividad del Estado al ámbito empresario, a una legislación, digamos, que le permita al Estado no tanta burocracia. ¿Y cómo lo hace? Tiene 4 formas de hacerlo: a través de empresas del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado y lo que vamos a ver ahora, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Las empresas del Estado, una ley nacional que es como un patrimonio de afectación, lo que hace es afectar la parte, digamos, del patrimonio destinada para eso, para llevar adelante una determinada actividad por parte del Estado. Tiene una organización propia, tiene un patrimonio propio, tiene cierta autarquía y no es, digamos, un sujeto de derecho público. Es el Estado actuando como empresario. Las sociedades de economía mixta, que no tuvieron mucha aplicabilidad porque eran muy burocráticas, ahora vamos a ver por qué, y ustedes van a estudiar mejor en la clase que viene, que ven específico sociedad de economía mixta, que es donde se juntan un capital privado con un capital público y donde el Estado puede realizar distintos tipos de aporte para el desarrollo de ciertas actividades que hacen al interés público. Las sociedades del Estado. Y después, en las sociedades del Estado, ahí el patrimonio es totalmente estatal, o sea, el capital que participa ahí es totalmente público, no hay participación del capital privado. Eso es lo que la distingue de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que es lo que vamos a ver hoy, donde los capitales que se unen son el capital público, que es mayoritario, con el capital privado. ¿Quién puede leer este artículo 308? Leo, profe, si se me escucha. Sí, se escucha perfecto. Caracterización, requisito de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Artículo 308. Quedan comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado Nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas sujetos
a este régimen sean propietarias en forma individual de acciones que representen por lo menos el 50 y 1% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Perfecto. Entonces, fíjense la caracterización o la definición de este tipo societario. Es cuando el Estado, ya sea nacional, provincia, municipios, entes autárquicos o las sociedades sujetas a este régimen, digamos otras sociedades con participación estatal mayoritaria, sean propietarios en forma individual o conjunta de por lo menos el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. En esos casos hay sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y se tiene que aplicar este régimen. Ahí yo les ponía las características. Participación estatal mayoritaria, por lo menos 51%, lo cual supone la necesaria concurrencia estatal y privada. Es decir, tiene que haber un capital también privado, que es la minoría. Pueden ser socios públicos, el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, como por ejemplo entes autárquicos, o la sociedad anónima sujeta a este régimen, es decir, otra sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. La participación estatal mayoritaria debe ser suficiente como para que pueda prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. El capital está representado por acciones, porque es una sociedad anónima, y los actos que realiza, como los contratos que celebra, son de carácter privado, no administrativo, aunque su personal directivo pueda asimilarse al régimen de los agentes del derecho público. Es decir, acá cuando el Estado interviene de esta manera como empresario, los actos que realiza acá son de derechos privados, se aplican las leyes del Código Civil y Comercial y no las del derecho administrativo para los actos que se celebren, los contratos que celebren. El 309 dice: quedarán también comprendidas en el régimen de esta sección las sociedades anónimas en las que se reúnan con posterioridad al contrato de constitución los requisitos mencionados en el artículo precedente, siempre que una asamblea especialmente convocada al efecto así lo determine y que no mediar en la misma oposición expresa de algún accionista. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad anónima con participación estatal mayoritaria puede nacer como tal, es decir, directamente desde el contrato constitutivo reúne las características que antes mencionábamos, entonces se constituye como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Ahora, puede ser que sea una sociedad anónima común, como las que veníamos estudiando, y que después, con el correr de su funcionamiento, por aumento de capital o por transferencia de acciones, lo que sea, el Estado, en conjunto o individualmente, llegue al 51% del capital social y que tenga, digamos, suficiente para prevalecer en las asambleas. Entonces, en ese caso, no se convierte en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de pleno derecho, sino que es necesario que se convoque especialmente a una asamblea para eso y que no exista oposición de ningún accionista. Quiere decir que si algún accionista se opone, no se va a aplicar este régimen y vamos a seguir con el régimen que veníamos viendo de las sociedades anónimas comunes, digamos. Modificaciones al régimen. Las modificaciones al régimen de la sociedad anónima establecida por esta sección dejarán de aplicarse cuando se alteren las condiciones previstas en el 308. Esto es al revés. Cuando es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y se produce alguna alteración que hace que el Estado pierda esa participación mayoritaria o pierda prevalencia en las asambleas, no tenga más del 51% del capital social, tenga menos. Entonces, en ese caso se deja de aplicar el régimen, ahí sí ipso iure, es decir, de pleno derecho, no hace falta ninguna asamblea convocada al efecto, ni se tiene que
ni es necesario que todos los accionistas estén conformes, ni nada. Ahí sí que se deja de aplicar este régimen y se aplica el régimen de las sociedades anónimas comunes. Vamos a ver cuál sería la diferencia entre la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que veníamos viendo, y la sociedad de economía mixta, que no tuvo tanto efecto. Bueno, la primera diferencia es una que la SAPEM, que es la que venimos viendo, se aplica, o la ley aplicable es la Ley General de Sociedades, y en la otra es un decreto ley, el 15.349. No voy a volver a leer el concepto de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es el que ustedes ya estudiaron, ya saben, recién dijimos, y el de la sociedad de economía mixta, que son aquellas que forman el Estado nacional, los estados provinciales, las municipalidades o las entidades administrativas autárquicas dentro de sus facultades legales por una parte y capitales privados por la otra, para la explotación de empresas que tengan por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo, la implantación, el fomento, el desarrollo de actividades económicas. Si miramos, los conceptos son más o menos parecidos, hay dos capitales, capital privado y capital público, pero en la SEM no se exige el 51%, no se exige una mayoría por parte del capital público, ni que prevalezcan en las asambleas. Ambas son sociedades por acciones, y en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, el estatuto puede proveer que por la minoría tengan uno o más directores o uno o más síndicos, ¿sí? Cuando el capital privado alcance el 20% del capital social, para que pueda tener representación también el capital privado. En la SEM, en las de economía mixta, en la sociedad de economía mixta, directamente la ley es como mucho más dura y una mayor prevalencia del capital público incluso, porque dice que el directorio tiene que tener, el directorio y la asamblea accionista y la sindicatura tienen que tener un representante de la administración pública, el presidente de la sociedad, el síndico, por lo menos un tercio del número de directores tiene que ser de la administración pública. Fíjense. Y también este decreto ley le concede facultades extraordinarias al Estado para la administración y gobierno de estas compañías. Sobre todo que el presidente del directorio en la sociedad de economía mixta tiene una facultad de veto, es decir, ante una resolución del directorio puede vetar esa resolución y esa resolución ya queda sin efecto hasta que la administración pública, o sea, el ministerio, por ejemplo, al que él pertenezca, resuelva si ese veto es procedente o no. Entonces, todo eso hace que la burocracia, digamos, en la sociedad de economía mixta sea mayor y por eso es que no tuvo tanta aplicabilidad. Otra diferencia, digamos, es que la ley acá establece que el Estado puede realizar cualquier clase de aporte en la sociedad de economía mixta, pero yo les pongo acá relacionar con el artículo 39. ¿Quién puede leer el artículo 39? Ya uno nomás, ¿eh? Ahí leo, profe. Bueno. En las sociedades, determinación del aporte. En las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, el aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada. Perfecto. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Pues yo escuché bien, por lo menos. Fíjense esto. El decreto ley de la sociedad de economía mixta
establece que el Estado puede realizar cualquier clase de aporte. Pero la doctrina lo que dice es, siempre tenemos que relacionarlo con el resto de la normativa. En este caso, con el 39, que leyó la compañera, que dice que en las sociedades por acciones, como es la sociedad, dijimos que la sociedad de economía mixta es una sociedad por acciones, el aporte tiene que ser en bienes susceptibles de ejecución forzada. Entonces, ¿qué interpreta la doctrina? Si el Estado puede realizar otra clase de aporte. ¿A qué se refiere con otra clase de aportes? A que puede, por ejemplo, aportar alguna exención tributaria, beneficios tecnológicos o beneficios impositivos, es decir, ese tipo de aportes que no son tangibles, digamos, no son de ejecución forzada. Pero además, para cumplir con el 39, también tiene que realizar un aporte como los que establece la norma, es decir, de ejecución forzada. ¿Por qué? Para respaldar así a los acreedores, para resguardo de los acreedores que no van a tener sino de dónde cobrarse, porque también el decreto ley aclara que la responsabilidad de la sociedad no alcanza al Estado, o sea, acá es un sujeto distinto al Estado, así como hoy hablábamos de que cuando hay sociedad es una persona distinta de los socios, acá la sociedad que se formó es una persona distinta al Estado, por más que el Estado tenga participación, haya hecho los aportes. El Estado es un socio más, ¿sí? Pero es una persona distinta y los acreedores solamente van a tener para cobrarse el patrimonio de la sociedad. Por eso es que no puede el Estado solamente ir con un aporte que sea, digamos, una exención tributaria. Tiene que además aportar algo que le sirva a los acreedores para cobrarse en el caso de que sus deudas no sean suficientes, o sea, que no sean abonadas por la sociedad para respaldar sus deudas. ¿Se entendió hasta acá? Fui rápido porque pensé que me quedaba sin tiempo y al final me faltaba media hora todavía. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están todavía? ¿Viven? Sí, profe, vivimos. Bueno, por ahora, hasta el 8 de mayo. Profe, ¿a qué hora se Bueno. rinde? ¿A la mañana o a la tarde? No tengo idea. Ah, No sé. Todavía están viendo eso, me parece, cómo va a ser el examen. Es sábado, capaz rendimos el 8, ¿Cómo? que es sábado el examen, así que capaz se rinda a la mañana. Y sí, probablemente sea la mañana, sí. Profe, en el artículo 309, a mí no me quedó claro, no entendí en realidad esta parte. 309. Sí, de la inclusión posterior. Bueno, vamos a ver. Dice, quedarán también comprendidas en el régimen de esta sección las sociedades anónimas en las que se reúnan con posterioridad al contrato de constitución los requisitos mencionados en el artículo precedente, siempre que una sociedad especialmente convocada al efecto así lo determine y que no mediare en la misma oposición expresa de algún accionista. ¿A qué se refiere? A que una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria puede nacer así, como tal, como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. O puede ser que al principio sea una sociedad común, pero que después, en su funcionamiento, el Estado, el capital público, fue adquiriendo más acciones, por ejemplo, y llegó al 51% y llegó a tener prevalencia en ambas asambleas. Entonces, no es que directamente, solamente por esa circunstancia de pleno derecho, se va a aplicar las disposiciones de esta sección de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sino que es necesario que se convoque a una asamblea, que la asamblea resuelva que se va a convertir, digamos, en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y que ningún accionista se oponga a esa medida. ¿Se entiende ahora?
Sí, profe, ahora sí me queda claro. Gracias. No, no hay mucha diferencia, digamos, por ahí, no hay tanta diferencia en el régimen de las sociedades anónimas comunes con la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Pero sí hay algunas, qué sé yo, a lo mejor por ahí el tema de las remuneraciones, ustedes lean bien las remuneraciones del directorio, de los directores de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por ejemplo, no tiene las limitaciones que tiene la sociedad anónima común. Ustedes cuando vieron la sociedad anónima antes y vieron la remuneración del directorio, se acuerdan que si no había ganancia, el directorio no cobraba. En el caso de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ese régimen no se aplica. ¿Por qué? Porque estos son funcionarios públicos, es decir, tienen un sueldo. Entonces, acá no se aplica, es decir, están al frente de esta sociedad como parte de su función pública. Eso está en el 311 si quieren leer. Por supuesto que acá tampoco nos rige las incompatibilidades del 264, que habla de que, digamos, de que no pueden ser directores los funcionarios públicos, y eso obviamente acá no se aplica. ¿Alguna otra duda que les haya quedado? Lo de fiscalización se entendió bien, la fiscalización es una fiscalización estatal, por eso les remarqué, las sociedades comprendidas en el 299 durante toda su vida, más limitadas las que no están incluidas en el 299, a ciertos momentos de la vida de la sociedad y no a toda la vida de la sociedad. ¿Quién ejerce? El órgano administrativo, las sanciones que pueda aplicar son sanciones administrativas, se pueden recurrir ante la Cámara de Apelaciones y también el órgano estatal puede pedir ciertas medidas judiciales como la disolución, la liquidación, la intervención del directorio, la suspensión de resoluciones de asambleas, de directorio. ¿Se entendió todo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren, no sé? Ah, bueno, lo voy a proponer. Escribime, por favor, en el aula virtual, un mensaje privado nomás, mandame con el nombre del programa y yo lo voy a proponer a la cátedra. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Profe, ¿hasta este entraría en el práctico de este viernes? Sí, todo sociedad anónima va a entrar en el práctico. ¿Y la parte Profe. cooperativa también? ¿Cómo? Sí, la parte de cooperativas también que vimos eso. No, cooperativa no va a entrar en el práctico. Cooperativa tuvieron la clase de repaso y la doctora dispuso que el viernes entonces no iba a haber práctico. Ah, ok, gracias. De nada. Profe, ¿Alguien más está por eso? Sí. sí, profe, yo le quería preguntar si la, ¿cómo, cómo se adopta una u otra sociedad, la sociedad de economía mixta o la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria? ¿Cuál es la diferencia en la adopción? ¿Cuál es
¿De qué depende adoptar una u otra sociedad? No, eso es una decisión de los socios, que les resulta siempre elegir un tipo societario es una elección de los socios, son los socios los que eligen, digamos, qué tipo societario está más acorde a su idea de sociedad. Las diferencias son las que vimos, la sociedad de economía mixta es muy burocrática, por eso no tuvo, digamos, mucha aceptación, no hay muchas sociedades de economía mixta. Acá hubo una, la del Banco del Chaco, antes el Banco del Chaco era Banco del Chaco SEM, Sociedad de Economía Mixta, y ahora fíjense que es una sociedad anónima, nuevo Banco del Chaco, sociedad anónima. ¿Por qué? Porque la sociedad de economía mixta es muy burocrática por las facultades extraordinarias que se le da al presidente del directorio, que puede vetar las resoluciones, eso se va al ministerio para que resuelva, y ustedes conocen cómo son los tiempos administrativos, no tienen la agilidad que que se requiere en el ámbito empresario. Entonces, por eso es que la sociedad no funcionó, es decir, los capitales privados no se interesaron en poder compartir con el Estado, unar fuerzas con el Estado, porque uno, que el Estado se lleva todo el poder de decisión, y otro que lo hace muy burocrático. Pero la decisión siempre va a depender de los socios. Y los socios, al momento de constituir la sociedad o después, si deciden transformarla, son los que deciden qué tipo societario está más acorde a su idea de sociedad. Por eso es importante el estudio de los tipos societarios. Por eso yo le decía, el legislador pensó la sociedad anónima como la gran sociedad, y sin embargo hubo un montón de sociedades, un montón de sociedades de familia, sociedades chicas, que se inscriben como sociedad anónima, y por ahí eso a veces puede ser que no, puede ser que es lo que le resulte más conveniente, pero por lo general no, porque la sociedad anónima tiene tanta burocracia, digamos, no es burocracia, es, digamos, formalidad, que por ahí no es acorde a una sociedad de pocos socios, cuando tranquilamente pueden, digamos, adoptar una SRL que tiene más o menos las mismas características y que además tiene algunos rasgos de sociedades personalistas. Pero siempre va a ser decisión de los socios. Perfecto, profe, muchas gracias. No hay nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profe, y otra cosa, la lista que están, o sea, de aceptado y rechazado ya es definitiva, ¿no?